de que hay una gran cantidad de aspectos que de pronto para cada uno de nosotros resultan siendo algo complejos, algo complicados, ya que desde que nosotros nacemos, pues lógicamente nacemos en una cultura religiosa. Esa cultura religiosa, la cual cada uno de nosotros tiene desde la cuna, resulta de que hay que ser muy reflexivos de acuerdo a cuáles son nuestras afinidades, porque la gran mayoría de las veces, en la gran mayoría de casos, cada uno de nosotros resulta de que estamos haciendo siempre lo que está de acuerdo a las costumbres de nuestra familia. Entonces resulta de que nuestra familia como tal, ella pues si tiene la cultura religiosa, el catolicismo, pues lógicamente pues nosotros nos vemos ligados o balanceándonos hacia esa religión. Entonces resulta de que la religión como tal, ella va actuando en la psiquis de la persona de una forma en cuanto a lo que tiene que ver con las costumbres, y vemos de que muchas de las veces, pues esas costumbres que nosotros vamos adquiriendo en el tiempo, resulta de que las costumbres como tal, ellas vienen a ser negativas en el momento que no se haga conciencia de aquello. Porque resulta de que si nosotros en nuestra vida cotidiana, de acuerdo a la religión que pertenezcamos, porque lógicamente, pues en el momento cada uno de ustedes tiene sus propias afinidades, vemos de que esa afinidad religiosa le puede entregar a uno cierto conocimiento, le puede entregar a uno cierta modo de vida, una apreciación de lo que es el mundo. Pero resulta de que la religión como tal, dicen los venerables maestros de la sabiduría universal, que todas las religiones son perlas preciosas colgadas del hilo de oro de la divinidad. Entonces resulta de que una religión como tal, sea cual sea, tiene unas bases, tiene unos fundamentos. Lógicamente que esas bases y esos fundamentos deben de ser enseñados a aquella persona que desee realmente conquistar lo que se llama la luz o Dios, la creación, despertar su conciencia, cristificarse, liberarse. Cualquier religión del mundo está buscando siempre que el ser humano se una a un aspecto espiritual. Pero resulta de que como cada uno de nosotros nace, lógicamente se encuentra en un mundo el cual realmente nos hacen adorar a este planeta que tenemos, a tal punto que cada uno de nosotros nos queda difícil desprendernos de la vida. La vida como tal, la que llevamos nosotros, es una vida que es pasajera, porque si nos podemos analizar el tiempo en el cual nosotros estamos en la existencia, es un tiempo muy minúsculo, un tiempo que para algunas personas puede ser 50 años, 60 años, 70, 80, 90 y de pronto con mucho esfuerzo hasta los 100 años. Pero ya hoy en día pues es complicado y difícil llegar a esa edad. Si nos devolvemos en el tiempo, resulta de que habían personas que duraban hasta 120, 150 años, y si nos vamos hacia más atrás, habían humanidades que duraban 500 y 600 años. Entonces resulta de que qué beneficioso trae consigo nosotros ser unos adoradores de lo que es la materia. Si tarde que temprano la materia deja de existir y queda lo único que es real, que es se podría decir la esencia, o el espíritu, o el alma, como cada uno de nosotros lo tenga de pronto analizado o comprendido en nuestra mente. Resulta de que, si bien nosotros podemos analizar, cada uno de nosotros siempre tiene una creencia hacia lo espiritual, una creencia hacia aquello que se desconoce.
porque para poder conocerlo y palparlo, para poder realmente volverlo carne y sangre en nosotros, tendría que haber realmente en cada uno de nosotros una dedicación en la cual cada uno de nosotros veamos una necesidad de experimentar ciertos aspectos de los niveles de las esferas superiores. Ustedes dicen de que en lo antiguo, en el pasado, existieron una gran cantidad de religiones que no son las que en este momento existen en el planeta. En el planeta en estos momentos podemos contar más de 1000 religiones, pero resulta de que una religión como tal tiene el objetivo de unir siempre a la parte material con la parte espiritual. Y resulta de que a un Dios necesita de la materia para poderse expresar. Entonces no vamos a querer de pronto querer que de pronto entendamos de que es que lo material no tiene mucha validez en estos momentos, porque resulta que si Dios aún necesita del auxilio de la materia, es porque la materia tiene algo necesario, y resulta de que es una expresión de Dios también, pero necesita de la materia para poder conocer los diferentes niveles de conciencia que hay en estos mundos, se podría decir inferiores, porque ya que desconocemos los superiores, entonces estamos en un mundo inferior a otros mundos superiores. Entonces resulta de que la religión como tal siempre ha existido en la humanidad, pero resulta de que esa religión ha existido, pero la religión como tal, ella ha tenido una gran cantidad de variables. No como hoy en día de pronto conocemos nosotros que se trata de moverle el centro emocional a la humanidad, o el sistema o el centro intelectual y todo aquello. Se necesita directamente de una religión de corazón, se podría decir. Una religión que nos logre a nosotros realmente dar a conocer la gran verdad, el gran conocimiento de lo que es la vida. Porque resulta de que desde tiempos muy antiguos, desde la primera raza, existían religiones las cuales lógicamente gravitaban alrededor del amor, y por ende una religión que gravite alrededor del amor es una religión que pretende unir al hombre con lo espiritual o al hombre con Dios. Entonces resulta de que se dice que todas las religiones son perlas preciosas colgadas en el hilo de oro de la divinidad, pero resulta de que todas esas religiones se dice que son perlas preciosas porque tienen en sus entrañas o en sus raíces fuentes muy válidas para poder conquistar el alma. Entonces fíjense de que esas raíces a las cuales quisiera cualquier persona tener un conocimiento de ellas, lastimosamente en la gran mayoría de las religiones se han perdido y se ha quedado solamente con la forma de la religión y se ha perdido lo que es el trasfondo de la religión. Entonces resulta de que en estos momentos en la humanidad existen 7 grandes religiones y se consideran como religiones porque han permitido que un hombre, o sea, uno de sus feligreses que se encuentra en esa religión, tenga la posibilidad para poder cristificarse o autorrealizarse, más bien dijéramos. Y la autorrealización, ¿bien? ¿De qué es la realización de una persona? ¿Quién la provoca? La provoca la misma persona, por eso se dice autorrealización, pero para autorrealizarse se necesitan de unas bases, se necesita de un conocimiento, se necesita de una información tal que por medio de la práctica, que es lo más importante en este curso, la práctica, por medio de la práctica la persona logre realmente descubrir esos niveles de los cuales la religión le está permitiendo descubrir. Entonces fíjense de que
el mundo, o sea, los principios en los cuales la humanidad basa todo su conocimiento, de pronto son unos principios que son muy endebles, que no son tan sólidos. Entonces resulta de que tendríamos que cada uno de nosotros darnos cuenta si verdaderamente a la religión a la cual hemos pertenecido, verdaderamente me está conduciendo a la liberación. Porque fíjense de que ya nos hemos podido dar cuenta, cada uno de nosotros, ustedes, nosotros y la humanidad entera, que realmente nosotros estamos inválidos ante nuestra propia existencia. Y hablo de inválidos es porque no tenemos realmente una estructura creada para todos los acontecimientos que en la vida se nos presentan. Y entonces nos preguntaríamos, ¿será que entonces la religión en la cual nosotros estamos participando, la cual me enseña a tener fe, a tener esperanza, pero es una fe y una esperanza que en cierto momento pueden ser ciegos, porque resulta de que es tener una esperanza de que va a haber unos tiempos mejores, tener fe de que todo va a cambiar a mejor, ahí resulta de que puede haber cierto porcentaje de ignorancia, y por la ignorancia es que cada uno de nosotros ha caído en terribles errores. Entonces, ignorar lo que en el momento pueda pasar no es de un verdadero hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios que está en plenitud de su conciencia puede descifrar lo que se viene a futuro, puede calcular el tiempo que la humanidad tiene en el planeta Tierra, pero eso lo hace pero con un conocimiento de causa. Y ese conocimiento viene a ser el conocimiento de que el planeta Tierra no ha sido la única humanidad que ha albergado en su interior, sino que ya han habido 4 humanidades anteriores a esta humanidad que se llama la raza aria. Anterior a esta raza existió la raza atlante, que existió en el continente atlántico. Todos pues ya vieron la conferencia, la número 4, en la cual hablamos sobre las razas. Y anterior a la raza atlántica, Atlante, que fue una raza con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, pero lastimosamente fracasó. Ahí es donde viene el antiguo Noé bíblico, que lógicamente profesaba una religión y por ende él buscaba lo que era el connubio de la humanidad y entregó una gran cantidad de enseñanza para que la humanidad lograra salvarse. En ese entonces, en el antiguo Noé bíblico, enseñó lo que fue la ciencia pránica para poder salvar a la humanidad. Y la ciencia pránica es la ciencia de la respiración. Por ende, nos damos cuenta de que todo eso que ha pasado queda sepultado en la antigüedad. Entonces resulta de que nosotros consideramos de que la vida solamente gravita o está en cada uno de nosotros desde que nacimos hasta que nos vamos, y resulta de que nuestra esencia ya viene haciendo un peregrinaje hace millones de años, y resulta de que nuestra esencia ha cambiado en miles de cuerpos. Diferente es si tuviéramos conciencia despierta, si tuviéramos la facultad de poder recordar vidas pasadas, si nos recordásemos de pronto dónde estábamos hace 50.000 años, dónde estábamos hace 1.000.000 de años. Pero fíjense de que como no es así, entonces siempre afirmamos nuestra fe, se podría decir, en lo que en el momento hay. Entonces resulta de que hablar del mundo de la religión, el árbol genealógico de las religiones, es hablar de que las religiones no son de ahorita. Las religiones han estado con la humanidad desde hace millones de años. Fíjense desde que el momento en el cual la Tierra se estaba gestando, eso fue hace 300 millones de años. Y resulta de que uno dice, pero bueno, 300 millones, ¿quién nos puede dar un dato de ese nivel? Un dato de ese nivel solamente lo puede dar un ser despierto. Y un ser despierto
es aquel que tiene la capacidad de permitir que se exprese su real ser, o sea, su Padre interno, que es el ser que tiene cada uno de nosotros. En la clase número 10, antepenúltima que vimos, en la penúltima que vimos, resulta de que hablamos sobre honrar padre y madre. Pero fíjense de que ese honrar padre y madre solamente nosotros lo conocemos aquí a nivel físico. Pero a nivel ya más oculto, más trascendental, existe un padre y una madre ocultos, a los cuales nunca les brindamos un momento de reflexión. O bueno, sí les podríamos brindar un momento de reflexión, ya que todos nos sabemos el Padre Nuestro, y cuando nos unimos en oración, pues rezamos el Padre Nuestro, y ahí le estamos rezando a nuestro Padre particular, no al Padre cósmico, al Padre arquitecto del universo, que gravita alrededor de todo el universo, no, sino a nuestro Padre interno. Esa es la oración al Padre Nuestro, es una oración a nuestro Padre particular. Entonces resulta de que de pronto sí le estaremos brindando un culto a Él, a ese Dios interior, pero resulta de que desconocemos de toda su grandeza, desconocemos de todo su poder, y que si logramos realmente encarnar el ser, o sea, cristificarnos, que fue lo que hizo el venerable Maestro Jesús, o autorrealizarnos, como lo ha hecho un Quetzalcóatl, como lo ha hecho un Hermes Trismegisto, como lo ha hecho un venerable maestro Samael, como lo ha hecho Siddhartha Gautama, el Buda. Resulta que son venerables maestros que son mensajeros de la luz y vienen al planeta Tierra única y exclusivamente a entregar la única religión por la cual gravitamos todos nosotros. Y esa religión es el amor. Entonces resulta de que el amor tiene muchos niveles. Es la religión más exaltada que existe en el universo. Por amor nace una galaxia. Por amor se destruye una galaxia. Entonces nosotros creemos de pronto que lo que está pasando en la humanidad en estos momentos son aspectos luciféricos, aspectos ya de los mundos infiernos y todo aquello, y algo catastrófico, que porque vemos tanta muerte, que porque hay una pandemia y todo aquello, y no sé, no nos damos cuenta que resulta que es por amor, porque cuando uno despierta el amor, uno respeta y comprende las leyes, y eso es lo que la única religión que existe en el universo permite que una persona logre despertar dentro de sí. Por eso se llama de una autognosis, queriendo decir un autoconocimiento, porque cuando nos conocemos a nosotros, conocemos a nuestro Padre, le damos una oportunidad para que Él logre fusionarse a la persona y pueda uno realmente recordar todo lo que ha vivido en ese peregrinaje por las existencias, las múltiples existencias. Entonces nos podrían decir, bueno, ¿dónde estábamos hace 18 millones de años? Y podría uno recordar tranquilamente a dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Pero uno de los grandes pecados es que cada que una persona desencarna o muere, resulta de que la persona, antes de venir nuevamente a la vida, le pasan la mano aquí por la frente, borrándole todo el conocimiento de una vida pasada, porque como el objetivo es que en una existencia logre la autorrealización, pero lo que no se le borra es lo que hay dentro de la esencia, que es el conocimiento directo. Y por eso el anhelo de que por medio de determinadas prácticas con las cuales la institución gnóstica en estos momentos enseña a la humanidad, prácticas de meditación, prácticas de vocalización, prácticas de ejercicio de la macería. Fíjense de que esos ejercicios que les comuniqué a ustedes, no me acuerdo si fue el día de hoy o ayer, de ejercicios de la macería, son ejercicios que practican los lamas que existieron allí en aquella cordillera del Tíbet y todo aquello. Y resulta de que esos lamas, por medio de esas prácticas que son antiquísimas, le permiten a la persona integrarse con la divinidad.
uno las ve como tan sencillo, y uno dice, bueno, ejercicio, si uno cree que un ejercicio es meramente de trotar, de correr, de montar en bicicleta, pero ahorita que esto se llama ejercicios físico-esotéricos y se entregan en esta sagrada institución o en este conocimiento para que la persona los practique, pero ahorita de que con esos ejercicios van incluidos lo que son unas oraciones o unas peticiones. Ahí uno invoca en estos ejercicios, invoca a su divina madre, a su madre interna, su madre particular, para que ella interceda ante el Sacratísimo Espíritu Santo. Y resulta que al ella interceder ante el Sacratísimo Espíritu Santo hay que comprender quién es el Sacratísimo Espíritu Santo. El Sacratísimo Espíritu Santo se conoce como el Dios de dioses y dador de vida. Lo conocemos también en aquellas historias del nacimiento de Jesús, como lo es una blanca paloma. Pero resulta de que si María fue fecundada por el Sacratísimo Espíritu Santo, es algo que hay que analizar y a eso es lo que queremos llegar. Porque resulta de que nosotros no podemos tener una religión que simplemente nos haga creer en que María fue fecundada por una paloma, que era la expresión del Sacratísimo Espíritu Santo, y simplemente ya creí en eso y se acabó, y listo, tengo el conocimiento. Resulta de que eso es algo más trascendental. La paloma como tal tiene una representación de lo que es la energía creadora, y por ende, esa energía creadora no es más que la simiente del hombre y de la mujer. Por eso se llama el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Entonces resulta de que esa energía sexual fecunda en nuestro interior y transforma a la persona, modificando todo su organismo a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel celular. Entonces la persona empieza a tener una transformación interna que puede curar cualquier enfermedad. Entonces, por medio de esos ejercicios que se les entregó en el WhatsApp, se les mandó pues un enlace para YouTube, que son los ejercicios de la macería. Esos ejercicios deben de ir con una oración que sea pidiéndole a nuestra bendita Madre, o sea, que interceda ante el Sacratísimo Espíritu Santo, que es una fuerza, una energía poderosa que puede crear y dar vida. Y si tenemos un órgano enfermo, pues le pedimos al Sacratísimo Espíritu Santo que se interne en nuestro hígado, en nuestro vaso, en nuestra colon, o en el corazón, o en nuestra mente, si es que tenemos un dolor de cabeza. Y le pedimos que se interne, que llegue hasta este órgano y le dé vida a ese órgano por medio del trabajo con la energía. Entonces la persona sumida en oración podrá lógicamente llegar a entender los grandes misterios de la espiritualidad. De bien de que no queda simplemente en un aspecto meramente de un conocimiento de que nosotros creamos en María, que nosotros creamos en el Espíritu Santo, que creamos en Jesús, y simplemente llevarlo a un aspecto de una creencia, sino que es llevarlo a los hechos, llevarlo realmente a la comprobación. Y esa comprobación que tanto ustedes como nosotros debemos de ir experimentando de momento en momento, se hace única y exclusivamente por medio de lo que es la práctica. Entonces resulta de que una religión que no lleve a sus feligreses a la práctica de los misterios, al conocimiento directo, lastimosamente queda como una religión oscura, una religión en tinieblas, que lastimosamente va a llevar a la muerte segunda, lógicamente, la muerte segunda, la muerte del cuerpo físico, pero sin conocimiento de los misterios, porque una cosa es uno morir físicamente, pero internamente seguir teniendo vida. Pero ¿cuántas de las personas mueren en la humanidad y aún siguen creyendo que no han muerto?
aún siguen creyendo que tienen vida. Y es porque desconocemos todos esos aspectos de lo que es la vida. Entonces, cuando uno se logra realmente compenetrar con estos misterios, uno logra detectar que nosotros no somos los únicos y que lo que yo conozco como religión debería de ponerlo de pronto a modo de reflexión, en meditación, para darnos cuenta si lo que yo sé de mi religión o de la religión que profesamos, porque lastimosamente es llevada a un aspecto de costumbres, porque bien, en estos momentos, la semana entrante, bien que ya nos dijeron, ¿no? La semana entrante es Semana Santa, y uno se da cuenta de esos aspectos, y uno dice, pero bueno, si es Semana Santa, hay la procesión, las 7 palabras, la adoración al fuego, la adoración, la bendición del agua, todo aquello, la misa de resurrección, el acto de crucifixión. Entonces resulta de que uno normalmente todo eso lo coge como una costumbre. Llega esa Semana Santa y lógicamente la persona va y asiste a todo aquello, pasa la Semana Santa y esperemos la otra Semana Santa porque pues como ya la acabé de vivir, entonces esperemos la otra. Pero el objetivo como tal de la Semana Santa es lograr que nosotros interpretemos el motivo por el cual Jesús el Cristo inmoló su cuerpo, estigmatizó su cuerpo para enseñar un camino de redención, un camino de regeneración, porque bien de que Él muere, pero no muere, muere aparentemente, pero Él realmente no muere. ¿Por qué? Porque Él tenía la capacidad de regenerar y de activar toda su estructura física. Y ahí sí como cuando de pronto, si alguno de ustedes ha visto esas películas que de mutantes, que alguno de que una persona que de otro mundo, que le dicen que es un mutante, que le cortan un brazo y nace nuevamente, que le hacen una cortada y eso a los momenticos, a los instantes se regenera. Y resulta de que eso nos debería llamar a la reflexión porque si nosotros nos podemos analizar Jesús el Cristo, él después de haberlo destrozado prácticamente su estructura física, él lo llevan al Calvario, o no, a la tumba, y resulta de que él a los 3 días ya aparece ya regenerado. Entonces uno podría decir, caramba, pero si uno medio se corta con una navaja, con un cuchillo en la cocina, y eso demora semanas. Y depende lógicamente de la estructura de la persona, o sea, de la capacidad biológica que tenga el individuo, pues va a ser la curación, va a ser o muy lenta o va a ser de pronto muy demorada. Pero si vamos a hablar de que Jesús el Cristo en 3 días logró la regeneración, es porque él tenía el conocimiento de cómo curar su cuerpo. Existe un templo en los mundos superiores de conciencia que se llama el Templo de Alden. Son templos que tiene la madre naturaleza en estado de yinas o en estado oculto en la 4ª dimensión, a la cual llegan unas criaturas extraordinarias que esas criaturas pues son seres humanos que tengan una necesidad. Se podría decir de que cualquiera de nosotros podría llegar allí desde que pida ser llevado a que le curen un órgano enfermo. Pero al venerable maestro Jesús el Cristo, que su nombre interno es Yeshua Ben Pandirá, este venerable maestro fue llevado a ese lugar y fue curado por venerables maestros de la medicina. Y hablar de maestros de la medicina es hablar de Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, maestro Viracocha, maestro Esculapio, el ángel Aonaí, el maestro Laxmi. Todos esos son dioses, maestros de la medicina, que ellos lógicamente curan con la medicina universal, curan con aquellos remedios que la misma naturaleza nos entrega, porque cogen el cuerpo y lo llenan de una gran cantidad de plantas, de aromas,
lo cual va transformando la estructura interna de las células y va modificando la genética y lógicamente va transformando el individuo. Entonces dígame, ¿a dónde queda la religión de uno que nos ha enseñado de pronto a creer en la pastilla, a creer en una cosa y en la otra? Si sabiendo que de pronto cogiendo un vaso de agua y proyectándole energía, colocándole la mano encima y haciendo una determinada rito o invocación, haciendo una petición específica, resulta de que puede uno canalizar fuerzas cósmicas para que en esa agua se deposite la medicina universal que lo pueda uno curar. Entonces resulta de que han venido en el mundo durante todas las épocas, desde hace millones de años atrás, han venido siempre mensajeros, han venido avataras, o sea, seres de luz que toman cuerpo de carne y hueso para poder entregar los misterios de la autorrealización, del autoconocimiento, para que nosotros podamos realmente comprobar los misterios del reino. Y como Dios es tan grande, tan omnipotente, tan omnisciente, que es algo que para la razón humana es verdaderamente muy incomprensible. Entonces resulta de que ese ser tan grande, ese ser que ha creado el universo con tanta infinitud, porque si uno lograse de pronto imaginar lo extenso que es el universo, no cabe en nuestras mentes, es algo que nuestra razón no comprende, y ese universo es el mismo Dios. Y lo que se necesita es de un conocimiento trascendental. Y ese conocimiento trascendental lo han traído muchos seres en la humanidad, como los que acabamos de nombrar hace un momento, seres que vienen de la luz, que han venido haciendo un peregrinaje por la existencia. Y esta existencia, lógicamente, en la cual nosotros nos encontramos, han venido dos grandes seres que nos han entregado este conocimiento, que son el venerable maestro Samael y el venerable maestro Lakshmi. Son maestros porque logran autorrealizarse, logran descubrirse a sí mismos. Y entonces, de acuerdo a esa experiencia que ellos tienen de una transformación, hablan con un conocimiento de causa, hablan con unos fundamentos sólidos, concretos, de cómo es que una persona destruye al agregado psicológico, al ego, y puede realmente penetrar en esos mundos superiores de conciencia y lograr encontrar el motivo por el cual vino a la vida. No simplemente nosotros, cada uno de nosotros, esperar a que pasen los días, los años, las décadas, y esperando a que todo sea mejor, pero sin ni siquiera tener una capacidad de encontrarnos a nosotros mismos para que por medio de nuestra propia autodescubrimiento logremos percibir realmente la grandeza en la cual nosotros estamos viviendo, que es el mismo mundo. Entonces resulta de que cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta de que religiones hay muchas, pero la religión que nos puede nosotros realmente sacar del estado tan inerte, de un estado tan decrépito en el cual nos encontramos, es el amor. Pero para lograr llegar al amor, si sabemos de que el amor es Dios y que el Hijo de Dios es el Cristo, entonces referenciamos al Cristo con el amor. Pero fíjense de que si el Cristo es el amor y quiero profesar la religión del amor, quiere decir que quiero seguir al Cristo, que ha sido una fuerza que ha logrado encarnar un gran ser que se llamó Jesús.
Por eso Jesús cuando se monta a la cruz le llaman Jesucristo. Entonces resulta de que Él encarna la fuerza del amor. Y por eso dije que Jesús es amor. Entonces resulta de que si Jesús es amor, lo contrario al amor, ya lo hemos dicho, es el odio. Entonces resulta de que si lo contrario al amor es el odio viene a ser lo contrario del Cristo. Y lo contrario del Cristo es el anticristo. Y como el anticristo es una fuerza tenebrosa, una fuerza que se encuentra tratando de acabar con la humanidad, el anticristo, ¿qué armas utiliza? El anticristo, siendo odio, entonces el anticristo se reviste de rencor, se reviste de resentimientos, se reviste de envidia, se reviste de orgullo, se reviste de pereza, de codicia, se reviste de toda esa gama de elementos inhumanos. Entonces resulta que a lo que queremos llegar es que la religión que cada uno de nosotros tiene en el momento, si verdaderamente me está entregando armas con las cuales yo pueda destruir toda esa maldad que hay en mi interior, entonces, ¿cómo va a ser la integración que vamos a tener con el Cristo? Si yo destruyo esa maldad, voy a permitir que aflore en cada uno de nosotros, vamos a permitir que aflore la luz, el amor. Entonces ahí estaríamos profesando la única religión que es el amor, porque bien de que nosotros decimos de que nosotros entendemos el amor. Y muchas veces decimos, no, ¿por qué se casó uno? Por amor. Y resulta de que esa palabra de que uno se casa por amor, de pronto habría que analizarla. Una vez un venerable maestro hacía de pronto una reflexión a nivel psicológico y resulta de que decía, bueno, si ustedes se casaron por amor, imagínense a su pareja sin sexo y díganme si la seguirían amando. Y de pronto la persona le ponía a analizar y dice, caramba, pero ¿hasta cuándo? Porque resulta de que el ego es el que gravita en la psiquis. Y ahí gravita una gran cantidad de aspectos de la materia. Entonces, resulta de que uno debe hacer reflexiones muy profundas de lo que cree uno que es el amor. Porque a veces uno el amor lo confunde con una afinidad sexual, con una afinidad emocional, una afinidad psicológica, una afinidad mental, que porque me gusta hacer esto contigo, que nos gusta ir al cine, que nos gusta salir al parque, que nos gusta salir a caminar, y considera a la persona que eso es amor y no son sino más que afinidades emocionales o afinidades psicológicas. Entonces quiere decir si la pareja ya no vuelve a salir con uno al cine, no vuelve a salir a un parque, no vuelve a salir a comerse un helado, entonces ya la otra persona que sí todavía tiene ganas de experimentar esos aspectos, resulta de que dice, no, es que ya no me amas, que ya no me quieres. Entonces ya de pronto la parte psicológica empieza a expresarse un yo, que es el yo del adulterio, y le dice, no, pues salga con otra. Pues ya quiere quedarse encerrada, que se quede encerrada y salga con otra. Entonces viene nomás a dónde lo lleva uno el estudio del amor. Que una persona para lograr comprender qué es el amor tiene que estar dispuesta a dar hasta la última gota de sangre por el ser querido. Y a ver quién de los aquí presentes estaríamos dispuestos a dar la última gota de sangre por el ser querido. O sea, son niveles muy profundos de la psicología, lo cual realmente cada uno de nosotros debe estudiar. Entonces, bien de que la gnosis como conocimiento, porque hay que comprender que la gnosis es igual a conocimiento. La gnosis es el tronco, más bien dijéramos el tronco de ese árbol, porque estamos hablando de lo que es el árbol genealógico de las religiones. Imaginémonos un árbol, y ese árbol nos lo imaginamos frondoso y con muchos frutos. Ese árbol, esos frutos,
son todas las religiones que se encargan de alimentar a la humanidad. Pero resulta de que ese árbol se alimenta ¿de dónde? Porque si ese árbol alimenta todas las religiones, ese es el árbol genealógico de las religiones. Pero bien de que el tronco es la gnosis, pero entonces llevemos la gnosis a esa octava a la cual pertenece. La gnosis es igual a conocimiento, quiere decir, el tronco es el conocimiento y todas las religiones se alimentan del conocimiento que han descubierto en todos los tiempos anteriores. Entonces se alimentan de ese conocimiento y por medio del conocimiento entregan una enseñanza. Pero entonces resulta de que la gnosis es el conocimiento. Entonces por eso de que todas las religiones que hay, o sea, lo digo con solvencia moral, por conocimiento de causa, pues antes de nosotros entrar a las instituciones gnósticas, ya habíamos ido a los evangélicos, a los cristianos, a los testigos de Jehová, ya practicamos yoga y una gran cantidad de aspectos. Y yo digo, caramba, pero aún me falta algo. Siempre había como quien dice, o sea, un interés por descubrir algo. Hasta que un día encontramos por ahí en un poste de esos de luz de la calle, un afiche en el cual invitaban a una conferencia y decía, gran conferencia gnóstica, los misterios de la vida y de la muerte. Pues inmediatamente que impactado, yo dije, yo quiero ir a la conferencia. Y desde ese instante es que nos adentramos en este conocimiento y nos vamos dando cuenta de que cada día somos más ignorantes porque el conocimiento es tan infinito que por eso Sócrates decía, solo sé que nada sé, porque realmente el conocimiento es infinito y no bastaría una existencia para nosotros lograr interpretar la grandeza de Dios. Entonces creer uno que ya sabe es realmente una creencia muy, o sea, muy incipiente. O sea, porque las creencias hay que darles una profundidad. A ver si lo que yo creo tiene un conocimiento de causa, si yo lo he comprobado. Porque lo importante de la creencia es la comprobación. Cada uno de nosotros podría creer en Dios, pero si no lo vive, si no lo encarna, esa creencia queda como una creencia muerta. Es bien de que ese árbol al cual estamos hablando, el cual tiene un tronco que alimenta a todas las religiones, él tiene también unas raíces. Esas raíces son las cuatro raíces o los cuatro pilares con los cuales estuvimos compartiendo en la primera conferencia y también en la conferencia pública que el compañero, este instructor Fabio Benjumea, nos habló también de los cuatro pilares, que son la ciencia, que nos trae un conocimiento de lo oculto. Entonces toda religión debe tener como base o como fundamento la ciencia, pero es la ciencia de la meditación que nos permite, a cada uno de nosotros nos permite abrirnos en unos mundos ocultos, en esos mundos trascendentales que son desconocidos para la mente humana. Estar viendo nosotros de pronto un atardecer y lograr ver lo que está oculto detrás de ese atardecer. Lograr ver que hay una gran cantidad de criaturas que se esconden, o más bien no se esconden, simplemente no las vemos, que están en otra dimensión. Hablar de los silfos y sílfides del aire, que son criaturas elementales grandiosas, que se encargan de mover las nubes hacia un lugar X para poder llevar agua a determinada región. Hablar de las ondinas y nereidas del agua, que son elementales del agua, que son llamadas también las sirenas, y tanta grandeza que hay allí. Hablar de los gnomos y pigmeos de la tierra, que son elementales de la naturaleza que se encuentran en las montañas cuidando los tesoros, las minas y todo aquello. Hablar de las salamandras del fuego que se encuentran ocultas dentro de la misma llama, esas lenguas de fuego que salen en una fogata. Son esas criaturas elementales que tienen cuerpo físico y si tuviéramos conciencia despierta los podríamos ver.
Entonces bien de que la ciencia es necesaria para descubrir aquello. Está lo que es el otro pilar o la otra raíz que tiene el conocimiento gnóstico, que es el arte de la vida, el arte de vivir, el arte de compartir con la humanidad. O sea, tener un arte para desenvolvernos en la vida de una forma tan extraordinaria, sin herir a nadie, sirviendo a la humanidad y poder realmente entregarle a cada quien lo que, o sea, lo que desea. Porque una máxima de la filosofía nos habla de que dele la razón a quien la pida. Y por ende, cuando uno le entrega la razón a alguien, está aprendiendo a vivir. Porque simplemente no forma debates o conjeturas y pelea que si es de día y el otro dice que es de noche y se queda uno ahí peleando. No. Si tiene un arte de vivir, pues simplemente dele la razón y se acaba el problema. Entonces, es arte que nos trae la filosofía. El otro pilar es aquel, la filosofía, que nos enseña realmente a cada uno de nosotros a apreciar la vida en todos sus niveles. Entonces la filosofía es lo que llamamos nosotros el amor a la sabiduría. Entonces para eso uno debe de, o sea, provocar estados en su interior de reflexión, de meditación, para poder uno descubrir quién es y a qué ha venido al mundo. Poder mirar un atardecer, poder mirar una noche estrellada y lograr fusionarse con esa creación. Y por último, la religión como el cuarto pilar o la cuarta raíz de ese árbol genealógico de las religiones, y la religión vivirla como eso que es verdaderamente, un religare, porque sabemos de que la religión se divide en dos palabras de acuerdo a sus raíces, religare en el latín, y religare significa, significa volver, ligare significa ligar. De la religión significa volver a ligar al hombre con Dios. Entonces, lógicamente, cuando uno logra compenetrarse en la verdadera religión, es porque se está uniendo a Dios. No es porque siga Julano, siga Perano, porque nosotros no somos nadie, porque es la única figura que ustedes de pronto tienen como a nivel de lo que es la gnosis, pues y los otros compañeros de allí del centro gnóstico, pero la gnosis tiene una gran cantidad de instructores y todo aquello, pero la idea no es seguir a X persona o Y persona, la idea es que cada uno de nosotros logre realmente interiorizarse y descubrir en sí su propia necesidad para lograr realmente pues, profundizar en estos misterios. Entonces es lo que se llama el árbol genealógico de las religiones, que siempre han estado con la humanidad desde sus mismos comienzos y siempre van a estar. Pero lo indispensable es alimentarnos de la raíz, porque la raíz tiene la capacidad de darnos ese alimento puro, ese alimento que no conocemos a simple vista, porque es, por lo general no se alimenta de las ramas, de los frutos, pero las raíces tienen un conocimiento más directo porque puede alimentar a nuestra propia religión interna, porque todos tenemos esa religión del amor para poderla profesar. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna eh, acotación, algo que decir, pues tiene el uso de la palabra. Joan, ¿cuáles son las 7 religiones principales? Bueno, entre ellas están lo que es el cristianismo, porque Jesús el Cristo logró eh, iniciarse en esa religión. Está también lo que es el budismo, porque el Buda logró ser un gran trascendido. Está ¿cómo se llama? El de allá de Oriente, se El me va, Islam. no es algo que yo haya profundizado mucho, pero las he leído y se me escapan estas charlas, pero una de ellas son esta, el budismo y el cristianismo, pero el cristianismo primitivo, ¿sí? Que ustedes ya de pronto han estudiado o han escuchado que el cristianismo primitivo era el mismo gnosticismo primitivo, que lo han leído de pronto
en algunos audios que yo les he mandado o algunos videitos sobre los antiguos gnósticos, los gnósticos primitivos. ¿Alguien más iba a preguntar? Joan, tan amable, el templo del Alén, ¿cómo se llama el templo donde curaban órganos internos los venerables maestros? Templo de Alden, Alden. A-L-D, sí, Ok, A-L-D-E-N, Alden. ok, Entonces, muchas bien, gracias. hay una práctica para uno pedir la curación a esos maestros. Resulta que uno enciende una lucecita, una vela, Mm, coge un pergamino y coge un lápiz, lápiz de estos lápiz normal, número 2, o sea, lápiz de carbono. Y resulta que uno escribe una carta dirigiéndosela a los venerables maestros de la medicina del templo de Alden y les hace una petición para que le curen determinado órgano enfermo que uno tiene. Y resulta de que ese pergamino lo coge uno y lo enrolla y le riega saumerio. Puede ser una varita de saumerio o si tienen de pronto un incensario en sus casas y pueden prender carbones y echarle ciertas planticas de para saumerio, la pueden hacer. Entonces uno lo que hace es saumeriar el pergamino. Cuando le hace el saumerio al pergamino, lo quema en el fuego. ¿Para qué? Para que él viaje a la cuarta dimensión y sea leído por los venerables maestros de la medicina en el templo de Alden. Y ellos, lógicamente, inmediatamente van a asistir el órgano enfermo de la persona. Como les decía, estas son enseñanzas muy trascendentales que hay que poner en práctica. Le digo que cuando uno recibe una enseñanza, estas póngala en práctica y realmente lo van a verificar. Y es muy extraordinario. Cuando uno tiene un dolor de cabeza que no se aguanta, hace una práctica de esas tan sencillas que demora 15 minutos y por arte de magia no se le quita el dolor de cabeza. Pero ok. tiene que haber un conocimiento, ¿cierto? Joan, Bueno, entonces cuando lleguemos a las prácticas, entre esas vamos a ver pues como alguna de estas que nos dice la luz, la que ya mencionaste ahorita, la del vaso con agua, entre ellas también vamos a ver de pronto algunas de esas. bueno, realmente ellas son como independientes. O sea, yo se las voy soltando así como a poquitico porque no están directamente en el curso. Ya pues, en su momento uno se la va dando. Bueno, hay una práctica, ya que me habla de las prácticas, resulta de que es muy importante ya que todos están en sus casas y tienen tiempo, resulta de que hay que implementar en nuestra rutina diaria una práctica que es para el despertar de la conciencia. Entonces resulta de que la posición es la siguiente. No sé si me logren ver ahí. Pone la mano izquierda de esta posición, la mano derecha más abajo una que la otra. La están viendo y la palma de las manos está así. Esta práctica se hace hacia el oriente, es decir, hacia donde sale el sol. Se hace en las horas de la mañana, preferiblemente de 5 a 7 de la mañana. En ese horario, pues en cualquier horario. Ya la práctica demora nada más unos minuticos. En esta posición, si tienen allí notas para que apunten la oración. Bueno, Ajá. esa es la petición y la oración es fuerza maravillosa del amor, ¿sí? Para que la vayan apuntando. Aunque Sí, Lina está grabando y Lina, como está grabando, nos puede compartir la grabación y ahí va a quedar grabado también. claro Entonces, que sí. fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Después de hacer esta oración, va a repetir la vocalización de esta runa que es Fa, o sea, la F y la A. Entonces se dice Fa, haciendo la posición, Fe, Fi.
Vuelve y comienza. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y termina, entonces, toda la vocalización. Fa, fe, fi, fo y fu. Pero resulta de que con lo que se sugiere con esta práctica, pero se llama para despertar la conciencia, es hacerla a las horas de la mañana 3 veces al menos, 3 veces, con esta posición que son runas. Las runas es un lenguaje del universo por medio de lo cual se canalizan energías. Uno por medio de una runa puede canalizar energía, o sea, abre como un vórtice que le permite recibir energías cósmicas y de acuerdo entonces a la petición que estamos haciendo, que es fuerza maravillosa del amor, avivar mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, canaliza energías para que uno cada día vaya alumbrando sus propias tinieblas y deje de cometer tantos errores, porque esa es la característica de la conciencia despierta, dejar de cometer errores. Entonces resulta de que son prácticas que hay que hacerlas diario, todos los días de nuestra vida. O sea, formémoslo como una devoción y se van a dar dando cuenta de que a medida que va pasando el tiempo, van evidenciando aquello. Entonces esa es la práctica que la clase pasada debíamos de dar, ya hoy la concretábamos, entonces la doy de una vez, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sería bueno que si se dejan ver las caras, al menos para que tengamos una interacción aquí visual, que es que a veces nada más yo veo la pantalla y me veo yo solo y como que no sé a quién estoy hablando. Ah, yo tengo varias preguntas, pero yo que ya hasta se me olvidaron que eran tantas. Pero le voy a decir las que me acuerdo. Usted hablaba Apúntenlas. pues, del Padre, del nombre interno, ¿cierto? De Jesús y de otros maestros. Pero Ah, entonces me imagino que el nombre que nosotros tenemos no nos dio los padres, ¿cierto? El nombre físico de ahora. Pero el nombre claro. interno de nosotros, ¿quién nos los da? Esa es una pregunta, ¿cierto? Y la otra, si yo puedo saber o alguien puede saber el nombre interno sin ser maestro o tiene que ser maestro. Bueno, no es muy aconsejable en cierto momento que, que uno de pronto quiera descubrir su nombre interno sin haber despertado su conciencia, ya que eso se puede utilizar para, o sea, el agregado psicológico puede utilizar aquello para que a cada uno de nosotros, o sea, para que la persona se frene en el camino, porque han habido una gran cantidad de maestros en la humanidad que ya teniendo determinadas iniciaciones les develan el nombre. Y ya cuando conocen su nombre interno, ya casi que es como si uno estuviera en la universidad y le decía, no, pues usted ya ganó la universidad, vea, usted ya tiene el título. Entonces ya la persona se cree que ya es. Y no se da cuenta que realmente, o sea, está en el proceso, va bien, pero está en el proceso. Y la persona se llena de orgullo, se llena de una cantidad de cosas y ya dice, no, pues que yo ya soy, que tal cosa y me llamo tal maestro y la persona puede más fácil perderse que servirle como beneficio darse cuenta del nombre interno. Se dice que el nombre interno, por lo general, nunca una persona dice cuál es su nombre interno, sino que cuando ya está preparado para que le develen el nombre interno, tiene que ser otro maestro ya auténtico, un maestro ya despierto, que sea el que venga y le diga, bueno, ya tu nombre interno ha sido develado y está el nombre. Pero si la persona ya teniendo ese nivel comprendiese lo que es tener el nombre interno, si no tiene una misión muy trascendental aquí en el plano físico, él prefiere guardarse el nombre para sí y no decirle a nadie. ¿Por qué? Porque si no tiene necesidad de velarlo, ¿para qué me pongo a decir que soy tal maestro? Entonces simplemente lo guarda y trata de vivir su maestría muy oculta, pero siempre sirviendo a la humanidad. Pero la gran mayoría de los maestros que le han develado el nombre interno se han casi que subido por allá, se han creído súper trascendidos y lo que ha pasado es que se han caído, se han quemado. Entonces el nombre interno sí lo puede averiguar uno, pero tiene que tener una capacidad, unos niveles ya muy trascendentales para más bien uno no decirlo o no descifrarlo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra?
Bueno, todos no se han dejado ver. ¿Qué pasa? ¿No se han peinado? Cuéntenme a ver. Eso no sean tímidos. Además que no se han bañado. Hoy no tocaba baño. Pero James tampoco se ha dejado ver y nada más dijo que no se han bañado. Por eso, yo estoy entre ellos. Ya por ahí. Bueno, me alegra mucho pues que estén animaditos y que nos sigamos viendo en estas clases, porque es muy importante pues interactuar y por eso quise hacerlo aquí de forma ya física para que nos fuéramos integrando. Entonces ya no estamos hablando, Está intentando hablar. ya estamos ya, pues para la próxima pues vemos a ver si también la damos de esta forma. Lina, creo que está hablando por ahí, ¿no? Que veo que no ha hundido el coso del microfonito. Active el micrófono, Lina. Hunda la pantalla, aparece el microfonito y vuelve y lo toca. Joan, ¿dónde le doy para que me quede guardado? Simplemente tengo grabación. Detiene grabación y ya queda grabado en la reunión. Él queda grabado ahí en el archivo. Listo, muchas gracias. Bueno, estamos hablando ya para el próximo lunes. ¿Quién diría? Parecen todos estos días festivos, pero bueno, el lunes ya nos estamos hablando nuevamente para la clase número 13, que también es muy interesante. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.